Pensamiento del día, jueves 13 de marzo. No veamos solo los defectos del prójimo. ¿Cuántas veces entre hermanos que habían decidido ir unidos hacia Dios, la unidad languidece? Se interpone la niebla entre las almas y desaparece el encanto, porque la luz que había surgido entre todos se apaga lentamente. Esta niebla es un amarse a sí mismo por uno mismo y no por Dios, o al hermano o hermanos por sí mismos y no por Dios. Muy a menudo es un juicio inexacto sobre alguien que vive con nosotros. Habíamos dicho que queríamos ver solo a Jesús en el hermano, amar a Jesús en el hermano, pero ahora se nos presenta el recuerdo de que ese hermano tiene tal o cual defecto, o tiene esta o aquella imperfección. Nuestra mirada se complica y nuestro ser ya no está iluminado. La consecuencia es que se rompe la unidad y nos equivocamos. ¿Quién está en el error en ese momento? ¿Yo, que juzgo, o el hermano? Yo. Entonces he de ponerme a ver las cosas con la mirada de Dios en la verdad. La caridad se mantiene con la verdad y la verdad es misericordia pura, de la cual hemos de estar revestidos de pies a cabeza para podernos llamar cristianos. Chiara Lubich, La doctrina espiritual, editorial Ciudad Nueva. Palabra de vida, marzo de 2025. ¿Cómo es que miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 41.